Señor, gracias por esta Lord, mañana. thank you for this morning. Y en este momento, Señor, pedimos que tú nos hable a nuestros corazones. This morning we ask that you speak to our hearts. Queremos escuchar tu voz, Padre. We want to hear your voice. Queremos crecer en ti, We want to Dios. grow in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? How many of you are ready for the word of God? Abra su Biblia conmigo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, Open up the Bible with me in the book of Corinthians, 2 Corinthians, chapter 13. capítulo 13, versículos 13 y 14. Verse 13 to 14. Ahí en las pantallas también. And you'll see it on the screen as well. Pablo, cuando termina su carta a la iglesia en Corinto, When Paul ends his letter to Corinthian, él escribe estas palabras. he writes these words. Todos los santos os saludan, All the saints greet you. hablando de la gente que estaba con Pablo. He's talking about the people that are with Paul. Y él termina con esta frase. And he ends with this phrase. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Una frase muy poderosa. It's a very powerful phrase. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la comunión con el Espíritu Santo. And so this morning I want to talk about the communion with the Holy Spirit. Nuestra vida cristiana con el Espíritu Santo. Our Christian life with the Holy Spirit. A 2 semanas atrás 2 weeks ago, empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo. we began talking about the Holy Spirit. Solo para recordar, Just to remind you, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God ha sido prometido has been promised para nosotros for us, desde muchos años atrás, or to us, many years back. desde muchos milenios Millen- atrás. Many millennials back. Cuando leemos Isaías, When we read Isaiah, el libro de Ezequiel, el libro de the book Joel, of Ezekiel and Joel, Dios habla acerca de derramar sobre toda la carne God talks about pouring out over all the flesh el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Habla acerca de derramar sobre el sediento Talks about pouring out to the thirst, to a the su thirsty, propio espíritu. his own spirit. Él habla acerca del espíritu que Él va a poner en And he nosotros talks about the spirit that he's going to place upon us, y entonces viviremos por el espíritu. and then we will live by the Spirit. Él habla acerca de esta persona He talks about this person que es el Espíritu Santo that is the Holy Spirit que ha sido prometido por Dios desde muchos that años. has been promised by God for many years. Cuando leemos la Biblia When we read the Bible y pensamos en la Navidad and we think about Christmas y pensamos lo que viene el próximo mes, and we think about what comes the next month, la Pascua, Easter, siempre recordamos la promesa del Mesías, we always remember the promise of the Messiah, que el Mesías iba a venir that the Messiah will one day come. y Él nació, And he was born, vivió entre nosotros he lived amongst y us, murió. and he died.
Pero hay promesas también en la Biblia There is also promises in the Bible acerca de esta otra persona, about this other person, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y cuando Cristo Jesús estaba en esta tierra, And when Jesus Christ was on this earth, después de cumplir su propósito de venir y morir, after after fulfilling his promise of coming to earth and living, Él nos dio este recuerdo de una promesa. he reminded us of this promise. Yo, Jesús, tengo que regresar al Padre, I, Jesus, need to go back to the Father, pero Él no os dejará solo. but he's not going to leave us here alone. Él vos enviará el otro consolador He's going to send us the other counselor. y Él estará con vosotros He will be with us y en and vosotros in us todos los días de nuestras vidas. all the days of our lives. Y entonces, cuando leemos la palabra, So when we read the word, entendemos que el Espíritu Santo de Dios, we understand that the Holy Spirit of Él God, no es un viento, he's not a wind, Él no es una fuerza, he's not a force, Él es una persona. he is a person. Que como tú y yo Just like you and I tendremos sentimientos, have feelings, emociones emotions, y voluntad. and will. Esto nos convierte en una persona. And that means he's a person. Nos convierte a nosotros en una persona. Oh, that makes us a person. Tener sentimientos, That makes us a person with feelings, emociones emotions, y voluntad. and free will Otra vez, para empezar una guerra. to start a new earth. Su perro, Your dog, su tortuga, your turtle, su pájaro, your bird. no importa el pet que tengas, It doesn't matter what kind of pet you have. no es una persona. It's not a person. ¿Ok? Pero pastor, mi perrito es tan inteligente. But you don't know, my dog is so smart. Pide a él que haga las cuentas de la casa. Tell him to do the Math. math. Pídele a él que haga las cuentas de cuánto debes gastar al mes o Tell him to do no. all the accounting on how Él much you no have to tiene spend. inteligencia. They don't have intelligence. ¿Ok? Por eso que la Biblia nos dice que cuando Dios nos creó a nosotros, That's why the Bible says when God created us, Él nos creó a la imagen, semejanza de Dios. He created us in the image of God. No significa que Dios tiene dos ojos, nariz y dos orejas. It doesn't mean that He has the same eyes, nose, and ears. Y Él no se parece contigo. And He may not look exactly like you. ¿Ok? Imaginas, Omar, llegar al cielo y Dios está ahí y tiene su cara. Imagine getting to heaven and God has your face. O se parece conmigo, ay Dios mío, regreso. Dios es espíritu, es glorioso. God is spiritual, He's glorious. Pero lo que Él puso en nosotros But what He placed in us, fueron esas habilidades, esas capacidades those abilities, those capabilities de pensar, to think, de tener emociones to have emotion y sentimientos and feelings y voluntad. and free will. Esta es la diferencia entre nosotros y los animales de la tierra. That's the difference between us and the animals. on Entonces, this cuando earth. la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, So when the Bible teaches us that the Holy Él es Spirit una persona, is a person, Él es Dios, He is God, Él es divino, He is divine, Él tiene todo el poder, He has all the power, Él habita en nosotros. He dwells in us. Esa es la promesa de Dios. That is the promise of God. Que el Espíritu Santo de Dios That the Holy Spirit of God habitará en that nosotros, dwells in en us, nuestros corazones, in our hearts, en nuestra mente, in our mind, en nuestras vidas. and in our lives. Entonces, cuando Pablo nos declara So when Paul declares que la gracia del Señor Jesucristo, that the grace of Jesus que el Christ, amor de Dios that the love of God, y la comunión del Espíritu and Santo the fellowship of the Holy sea Spirit con nosotros, be with you all,
Pablo está hablando acerca de esos tres pilares de la vida cristiana. Paul's speaking about those three pillars of life. Él está hablando acerca de la progresión de la experiencia cristiana. He's talking about the progression of the Christian life. Recibimos la gracia, We receive the grace. recibimos gracias por medio de We Jesucristo. receive grace through Jesus Christ. Efesios 2 declara, Ephesians 2 declares, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, for by grace you have been saved through faith, y esto no viene de vosotros, and this is not of yourselves, sino que es don de Dios. it is the gift of God. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo The grace of our Lord Jesus Christ es el inicio de nuestra vida cristiana. is the beginning of our Christian life. Su gracia nos alcanzó. His grace reached us. Su gracia nos sacó de la muerte. His grace took us out of death. Su gracia es el plan de Dios para nuestras vidas. His grace is God's plan for Y our esta lives. es la puerta de entrada a una vida con el Señor. And this is the door of entrance to a La new life vida with the Lord. cristiana progride o progresa The Christian life has progress cuando recibimos el amor del Padre. when we receive the love of the Father. Y el amor del Padre es el fundamento And de the love- nuestra relación con Dios. The love of the Father is the foundation of our relationship La with gracia God. que viene por medio de Cristo The grace that comes y through el Christ amor de Dios and the love of God es lo que sostiene nuestra fe en el is Señor. what sustains our faith with the Lord. Romanos 5:8 declara Romans 5:8 declares, que pero Dios demuestra su amor para con nosotros but God demonstrates his own love towards us en que aún nosotros siendo pecadores, in that while we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Hermanos, por la gracia de Cristo Because of the Christ of Jesus, fuimos rescatados, we were rescued por el amor de Dios. by the love of God. Ahora somos partes de la familia de Dios We are now part of the family of y God. esta es la progresión de la vida cristiana. And this is the progression of the Christian life. En tercer lugar, Pablo nos declara And Paul declares que hay algo más después de la gracia, that there is something after the grace, algo más después del amor, something after love, y esto es la comunión con el Espíritu and Santo. this is the fellowship with the Holy Spirit. Hermanos, si la comunión con el Espíritu Santo If the fellowship with the Holy Spirit, es el funcionamiento de la vida cristiana. it's the work of the Christian life. Hermanos, un ejemplo muy A sencillo. very simple example. Muchos aquí están casados. Many of you are married. Otros están en el proceso de estar en casamiento. Many of you are in the Matrimonio. process of getting married. Y otros están aquí clamando por un milagro. And some of you are crying out for a miracle. Creemos en Dios por un milagro. And we believe in a miracle. Amén. Salva Dios. La gracia de Jesús The grace of God es el hecho de que ella te dijo sí. is the fact that she said yes. Amén. Porque varones, mírate en el espejo. Because men, look at yourself in the mirror. Hoy es el Día Internacional de las Damas. Today's the International Day of mujeres. Women. La gracia de Dios es que ella te dijo sí. The grace of God is that she said yes. El amor de Dios The love of God es el hecho de que sigue contigo. is that she's still with you. Ahora, entienda esto. Now understand this. Esto fue un chisme, una broma, ¿ok? This is just a joke. Dile amén, hermanos. Say amen. Por favor, solo por misericordia. Pero después que hay un sí, después que hay un matrimonio, But after there's a yes and there's a marriage, usted no sigue regresando todos los días al día del matrimonio. you don't go back every day to the last day of when you were married. Me dijo sí, She said yes. me dijo sí, Oh, she said yes. me dijo sí. Oh, she said yes. Y siempre regresando al día del matrimonio.
and you go back to the day of marriage. Hermano, ahora ya son 1 año de casados, Now you have 1 year being 5 married, años de casados, 5 years of being 10 married, años de casados. 10 years of being married. Lo que pasa es que en estos días, estos meses y estos años, What happens that these days, these months, these years, todos nosotros en una relación all of us in a relationship, hemos desarrollado esta comunión. we have developed this fellowship. Hemos crecido y estamos creciendo en esta We relación. have grown in this fellowship. Caminamos juntos, We walk together. hablamos más, We talk more. cambiamos o declaramos nuestros pensamientos y emociones uno al otro. We exchange thoughts and feelings with one another. Su esposo te conoce más, Your husband knows you more. su esposa te conoce más, Your wife knows you more. porque crecemos en esta relación. Because we grow in this Y de la relationship. misma manera, hermanos, In the same way, así es la vida cristiana. that is the Christian life. Es interesante que cuando Pablo termina esta carta, It's interesting when Paul ends this letter, él habla acerca de cosas que conocemos, he talks about things that we know pero of, muchas veces no ponemos la but atención. many times we don't pay attention Hermanos, to. gloria a Dios por la gracia de Jesús. Glory to God for God's Amén, grace. la gracia de Jesús que nos rescató. Amen. Oh, Praise God that He pastor, rescued yo era us. un borracho Oh, Pastor, I was y a Dios me drunk, cambió. and God Oh, changed me. pastor, yo era un hombre feo y Dios me cambió. Oh, Pastor, I was an ugly man, and He changed. Solo para ver si estaba despierto. Oh, pastor, mi historia era terrible. Oh, Pastor, my Y my Dios story cambió is mi terrible, vida. but God Cambió changed mi my life, familia. changed my family. Oh, Dios te ama. Oh, God loves you. Amén. Soy parte de la familia de Amen. Dios. I'm part of the Qué family of bueno. God. Great. Y la comunión con el Espíritu Santo. And the fellowship with the Holy Spirit. Mande. What? Así que se dice. Mande. ¿Qué? What? What? ¿Qué? Cada cultura con sus palabras. Every culture has their words. Una vez me preguntaron, ¿qué significa mande? Somebody asked me En one day, Brasil decimos, ¿o qué? say, in What? Brazil we say ¿O what? qué? Aquí, We say mande. what? Ok. Mande. Mande. Y hay otros países aquí que dicen cosas distintas. And other countries have Pero different mira, words. cuando llegamos a este punto, ¿cómo está la comunión con el Espíritu When we Santo? get to this point of how is your fellowship with the Holy ¿De Spirit? qué estamos hablando? What are you talking about? ¿De qué estamos hablando? What are you talking about? Oh, el Espíritu Santo fluye por ahí. Well, the Holy Spirit flows somewhere. Hermanos, Él no es un fantasma. He's not a ghost. Él no es un viento que está por ahí. He's not the wind that's out there. Él es una persona. He's a person. Y Él es el Espíritu Santo de Dios que And he's the habita en Holy Spirit nosotros. of God that dwells in us. El Señor nos dio esta promesa. The Lord gave us this promise. Derramaré sobre todos I will pour out mi over espíritu. all my spirit. Pondré en su vida I will place in your mi life espíritu. my spirit, Y Él estará con vosotros and He will be with todos you los días de su all vida. the days of your life. Hermanos, el Espíritu Santo The Holy Spirit es la vida cristiana is the Christian life en funcionamiento. at work. Estamos caminando, We are walking, estamos viviendo, we are living, estamos nos relacionando con Cristo y con Dios we are fellowship with Christ and por God medio del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Hermanos, la palabra comunión The word communion que Pablo declara that Paul que la declares comunión del Espíritu Santo sea con fellowship. vosotros. that he says Que sea con vosotros. that be with you all, La comunión del Espíritu Santo. the fellowship with the Holy Esta Spirit. palabra comunión This word fellowship significa participación.
It means participation. significa relación, It means relationship. significa asociación, It means association. significa convivencia. It means fellowship. Que la comunión del Espíritu Santo At the communion of the Holy Spirit, sea con vosotros. be with you all. ¿Qué significa participar? What does it mean to El participate? Espíritu Santo nos hace participantes de la vida de Dios. The Holy Spirit makes us participants of the life with the Holy Spirit, Estamos de Cristo. with Christ. Estamos en Dios. We are in God. Pertenecemos a Él We belong to Him, y ahora participamos de la vida de Dios. and now we participate in the life with God. Comunión Communion significa relación. means relationship. El Espíritu Santo, una vez más, The Holy Spirit, once again, no es una fuerza, it's not a force, no es un viento, it's not a wind, es una persona con quien hablamos, it's a person who we talk with, a quien escuchamos, who we listen to, con quien nos relacionamos. who we fellowship with. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu The de Bible Dios says that those that are guided by the Spirit of God son hijos de Dios. are sons and daughters of God. Los que son guiados. Those that are guided. Hermanos, el Espíritu Santo no te agarra por las manos. The Holy Spirit grabs you by the hand. El Espíritu Santo no te Oh, agarra por the las Holy Spirit manos doesn't grab you by the hand sin que tú tengas voluntad. without your own will. Y Él no simplemente te arrastra, He carries you. Yeah, He doesn't just carry you. No, Él te guía. He guides you. Los que son guiados Those who are guided son aquellos que tienen voluntad are those that have y siguen a la voz del Espíritu. that have their own will and follow the Spirit of God. Hermanos, la comunión con el Espíritu Santo The fellowship with the Holy es una Spirit, comunión de una relación viva. it's a fellowship that is alive. Ay, pastor, el Espíritu Santo está aquí, Oh, the Holy Spirit is here en la iglesia. in the church. Lo siento. I feel Him. Él es un poco frío. He's a little cold. Él es el aire acondicionado. No, that's just the AC. Estas últimas dos clases que tenemos aquí los miércoles, These last two Bible studies we had on Wednesday, estamos hablando we've been talking about acerca de los símbolos del Espíritu Santo. the symbols of the Holy Spirit. La Biblia dice que el Espíritu Santo es The Bible says that the Holy como Spirit agua. is like water, como viento, like wind, como un soplo, like a blow, como fuego. like fire. No dice que Él es el fuego, Doesn't say that He is que the Él fire, es el viento. that He is the wind. Porque si no van a decir, "Oh, el viento que sopla, que es el Espíritu Santo." Otherwise, we'd say that the wind that blows is the Holy Spirit. Eso es una simbología. That's just that symbolism. Es una manera que la Biblia nos presenta It's a way that the algo Bible del Espíritu presents Santo. the Holy Spirit. Cuando dice que el Espíritu Santo es fuego, But when the Bible says that the Holy Spirit is fire, fuego consumidor, it's consuming fire. está hablando que el Espíritu Santo cuando He's talking about that the Holy quema en Spirit, nuestros corazones, when it burns in our cuando Él spirit, habla a nosotros, when He speaks to us, Él nos enseña lo que es pecado y lo que no es pecado, He tells us what is sin and what is not, para que seamos so that purificados, we may be purified, para que seamos quemados por pasión hacia Dios so that we may be burned inside for passion for y Him, para que el pecado sea destruido en and nuestras so that vidas. sin may be destroyed in Cuando our habla lives. acerca del Espíritu Santo como fuego, When the Bible talks about the Holy Spirit as fire, habla acerca de la manera que Él trabaja en nosotros it talks about the way that He works in para us limpiar nuestras vidas. to clean our lives. Hermanos, el fuego, cuando la persona que trabaja con anillos o oro, When somebody that works with rings or gold agarra una piedra de oro, and grabs a rock of gold, hay basura mezclada con el oro. there's
garbage, trash mixed with the gold. Y la única cosa que saca esta suciedad, estas cosas del oro, And the only thing that takes out the dirt from the gold, es el fuego bien caliente. it's the heat, very, very extreme heat. Ahora es interesante que muchas veces llegamos a la iglesia. And it's interesting that many times we come to church. El fuego de Dios descendió en aquel lugar. Oh, the fire of God came upon Fue this una place. gloria poderosa. It was a powerful glory. Y cuando entras en el carro, Then you go back in your car y estás manejando a su casa, and you start driving home. el otro cristiano de destino The other Christian from que Destino está manejando el otro carro is driving the other car que no te vio a ti, that didn't see you, él cruzó adelante de ti. cuts you off. Las palabras de bendición que salen de tu boca. And the words of blessing that come out of your mouth. ¿Qué pasó con el fuego de So Dios? what happened with the fire of God? ¿Qué pasó con el soplo del Espíritu Santo? What happened with Sopló. the wind of fue. the Holy Spirit? Hermanos, blew away. cuando el Espíritu Santo quema en nosotros, When the Spirit of God burns in us, algo cambia de verdad. something truly changes. La convicción, la comunión con el Espíritu The Santo fellowship with the Holy Spirit, es una comunión viva. it's a fellowship, communion that's alive. También comunión significa asociación. It also means association. El Espíritu Santo trabaja junto con nosotros The Holy Spirit works along with us en la obra de Dios. in the work of God. Y ustedes recibirán poder And you will receive power cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. when the Holy Spirit comes upon you. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para que sean mis testigos So that you may be my witness a donde quiera que vaya. wherever you may go. O sea, una asociación significa trabajar con Dios. So in the association, it means to La work along comunión with con el God. Espíritu The communion Santo with the Holy Spirit, significa trabajar it means con el to work Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Y también comunión And communion also significa convivencia. means fellowship. El Espíritu Santo vive The con Holy nosotros Spirit y lives with us, dentro de nosotros. and in us. La Biblia dice And the Bible says que si alguno de vosotros me ama, dice el Señor, that if any of you love me, yo y mi Padre I and the Father vendré y habitaré en will vosotros. come and live in you. Promesas de Jesús. Promises of Jesus. Promesas de Jesús. Pre- La comunión promises con of el Jesus. Espíritu Santo The communion with the Holy Spirit, significa diariamente it vivir con means Él. daily living with Him. Vivir con el Espíritu To Santo. live with the Holy Spirit. Hermanos, no es solamente decir que soy salvo. It's not just about saying I'm saved. No es solamente decir que Dios me ama, It's not just about saying God loves me, pero es caminar con Él. but it's about walking with Him. Caminar con el Espíritu Walking Santo. with the Holy Tener Spirit. una comunión viva con el Having Espíritu Santo. A living fellowship with Him. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Why do we need the Holy Spirit? Hermanos, sin el Espíritu Santo, Without the Holy la Spirit, vida cristiana no funciona. the Christian life doesn't work. Jesucristo declara en Juan el capítulo 15, Jesus declares in John chapter 15, sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. without me, you can do nothing. No podemos hacer nada We en la can't- vida cristiana sin la presencia de We cannot, Dios. we cannot do anything in the Christian life without the presence La of Biblia God. dice en Romanos el capítulo 8, The Bible says in Romans chapter si 8, alguno no tiene el Espíritu Santo, if anyone does not have the Spirit of Christ, no pertenece a Él. he does not belong to Him.
Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, The Holy Spirit in us es quien produce transformación. is the one that produces transformation. El Espíritu Santo es quien trabaja en nuestras vidas. The Holy Spirit is the one that works in our La lives. Biblia nos dice en Corintios que siendo transformados de gloria en The Bible tells gloria, us in Corinthians to be transformed from glory to para que glory. seamos cambiados de lo que somos To be hoy, changed from what we are today para lo que Dios tiene para nosotros mañana to what God has for us y tomorrow después del día de mañana, and the day es after por medio del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. Yo creo que muchos de nosotros aquí I believe that many of us here tenemos today libros en nuestros hogares, have many books in our homes. cómo ser cambiados, How to change, cómo ser transformados. how to be transformed. Pero nuestro carácter, But our character, nuestra vida cristiana our Christian life es cambiada, is changed, transformada, transformed, santificada, sanctified simplemente por la guianza del simply Espíritu Santo by en the nuestras guidance vidas. of the Holy Spirit of God. Él trabaja en nosotros. He works in El us. Espíritu Santo nos fortalece contra el pecado. The Holy Spirit strengthens us Contra el pecado. against sin. Gálatas nos dice esas cosas. And Galatians tells us this. Andad por el Espíritu Walk by the Spirit, y no cumpliréis el deseo de la carne. and you will not desire the flesh. Anda por el Espíritu. Walk by the Spirit. Anda en el Espíritu. Walk by the Spirit, Y no vas a desear las cosas del mundo. and you will not carry out the desires Hermano, of the flesh. estamos rodeados de pecado. We're surrounded by sin, Pero hemos sido liberados por la sangre de Cristo. but we've been Por el liberated poder by de Cristo en la the blood cruz. of Christ Ahora on the cross. necesitamos buscar las cosas de Dios. And now we got to seek out the things of the Lord. Pero hay gente que quiere vencer el poder del pecado But some of us want to defeat the power of sin sin el poder del Espíritu Santo. without the power of the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Él Spirit. es quien nos guía. He is the one that guides us. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, Because all who are guided by the Spirit, estos son hijos de Dios. these are children of God. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios no nos está guiando, If the Holy Spirit of God is not guiding us, ¿quién nos está guiando? who's guiding us? ¿Quién? Who? ¿Nuestra propia carne? Is it our own flesh? ¿Nuestro enemigo? Our enemy? ¿Quién nos está guiando? Who is it? Porque la Biblia dice, Because the Bible says los que son guiados por el Espíritu those who are guided by the Spirit son hijos de Dios. are children of God. Entonces, caminar con el Espíritu Santo So walking with the Holy Spirit, significa vivir por el Espíritu it Santo. means living by the El Spirit. Espíritu Santo nos enseña The Holy Spirit teaches us y Él nos da poder. and He gives us power. Ahora, sin la comunión con el Espíritu Santo, Now, without the fellowship of the Holy Spirit, la fe faith o la vida cristiana or the Christian life se vuelve una vida seca. turns dry. Una vida seca. It turns dry. En el libro de las revelaciones, In the book of Revelation, la Biblia declara esto. the Bible declares this. Yo conozco tus obras. I know your works. Y pareces que tú estás vivo, And it looks that you're alive, pero en la verdad but the truth, estás muerto. you're dead. Estás muerto. You're dead. Hermanos, una vez más, Once again, la Biblia dice que un día the Bible says that one day los pentecostales, the Pentecostals, ¿ok? Los que creen en el poder del Espíritu Santo, those that believe in the power los of the que Holy hacen Spirit, milagros, those that do miracles, los que creen en la sanidad, those that believe in healing, los que creen en las cosas extraordinarias de Dios, those that believe in the nosotros en wonders este of lugar, God. amén. are us in this creemos. place. We Pero la believe. Biblia dice así, But the Bible says que los pentecostales llegarán delante de Dios that the Pentecostals will come before y God le dirán, and say, en su nombre Jesús,
In your name, Jesus. expulsamos a los demonios, We casted out demons. sanamos a los enfermos, We healed the sick. hicimos obras poderosas. We did great works. Y Jesús les responderá, And Jesus will ask, mande, what? mande, What? apartaos de mí porque yo no os conozco. Apart from me, because I don't know you. No os conozco. I don't know you. Hermanos, no es el poder, no son los milagros, It's not the power or the no miracles. son las obras It's extraordinarias. not the extraordinary ¿Te wonders. acuerdas una vez que los discípulos, God, Jesus said to the disciples, te acuerdas que una vez los discípulos one day the disciples llegaron a Jesús came to Jesus animados? excited. Señor, Jesus, Señor, Jesus, reprendemos demonios, we casted out hicimos demons. obras poderosas, We did powerful things. los demonios huyen de nosotros. The demons run away from us. Y el Señor les dio esta palabra. And Jesus gave him this word. Alegraos no porque los demonios huyen de ti, Don't rejoice because the demons run away from you, pero alegraos but rejoice porque tu nombre está escrito because your name is written en el cielo. in heaven. La comunión con el Espíritu Santo The fellowship with the Holy Spirit, o la falta de comunión or the lack of, nos hace parecer vivos, makes us seem to be alive. pero la verdad estamos muertos. But truly, we're dead. La vida sin comunión con el Espíritu Santo Life without fellowship with the Holy se Spirit vuelve en una vida religiosa. turns into a religious life. La Biblia declara, And the Bible declares tendrán apariencia de piedad. they will have an appearance of Believers, Christians. believers. Pero en verdad But in reality, han negado el poder de Dios. they've rejected the power of God. Habla acerca de la falta de comunión. It's talking about the lack Hermanos, of la religiosidad, their, la religiosidad religion. es un grupo de personas It's a group of people que se acercan a el sistema, that come close to the system, pero no al creador de la But- vida. not the creator of life. Una vida sin comunión con el Espíritu Santo A life without communion with the Holy Spirit, es una vida sin vida. it's a life without life. Es una vida sin poder. It's a life without power. Ahora, el Espíritu Santo, And now the Holy Spirit, Él es quien nos enseña verdaderamente a vivir. He's the one that truly teaches us how to live. La Biblia declara And the Bible declares que el Consolador, that the Counselor, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, who the Father is going to send in my name, Él os enseñará He will todas las cosas. He will teach us all things. Todas las All cosas. things. Él es aquel que ilumina la palabra. He's the one that gives light to the Word. Hermanos, nos dice la Biblia que Dios nos revela su palabra The Bible tells us that the Lord reveals us His Word por medio de su Espíritu, through His Holy por Spirit, medio del Espíritu Santo, by the Holy Spirit, porque Él es el quien conoce because He's the one that las knows profundidades de Dios the depths of God y nos trae a la luz estas cosas. and brings us to light. El Espíritu those things. Santo, The Holy Spirit, cuando nos guía, when He guides us, Él corrige nuestro He corazón. corrects our heart. Él es quien corrige nuestro corazón. He is the one that corrects Cuando our heart. dice la Biblia en Juan When the Bible says in que John cuando el Espíritu Santo al llegar, that when the Holy Spirit comes, Él He convencerá al mundo will convince the world acerca del pecado, about sin, de la justicia justice, y del juicio. and And the judgment. judgment. Hermanos, cuando estamos caminando por ahí, And when we're walking solos en la vida, alone in life, ¿quién piensas tú who do you think que cuando viene un pensamiento malo en nuestra mente, that when a bad thought comes in our mind,
o cuando tenemos intenciones malas. or when we have bad intentions, ¿Quién piensas tú what do you think? que es esta cosa que viene a nuestra mente What do you think is this thought that comes in our mind y nos pregunta, and asks us, Marcelo, Marcelo, ¿este pensamiento es correcto? is this thought correct? Marcelo, ¿estas palabras son palabras de vida? Are these words words of life? ¿Piensas tú que esta es solamente su mente, hermano? Do you think this is just your mind? El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God nos está hablando. is speaking to us. Necesitamos aprender a reconocer su voz. We have to learn to recognize His voice. Hermanos, si no es el Espíritu Santo de Dios hablando con nosotros, If it's not the Holy Spirit of God speaking to us, somos las personas más locas de la faz de la tierra. then we are the craziest people on the face of the earth. Hablamos solo, We speak by ourselves. hablamos con nosotros. We speak to ourselves. ¿Qué está pasando con el hermano Diego hablando solo ahí? What's happening with Caminando Brother por la Diego calle. talking by himself, walking the street? Una vida con el Espíritu A life with the Holy Spirit. es una vida de comunión con el Espíritu. It's a life of communion with Es the una Holy vida Spirit. de hablar con el Espíritu. It's a life of living El with the Holy Espíritu Spirit. Santo nos dirige, The Holy Spirit nos guides da us, discernimiento. gives us discernment. El que mueve nuestros corazones, The one that moves our hearts, moves our hearts, para que podamos entender de verdad so that we may understand la manera que glorifica a nuestro Dios. the way that to glorify our God. El Espíritu Santo nos da poder. The Holy Spirit gives us power. Hermanos, la Biblia dice, y recibiréis poder. The Bible says that you will Y receive power, recibiréis poder. and you will Y receive power, recibiréis poder. and you will receive power Cuando el Espíritu Santo de Dios when the venga Holy sobre Spirit of vosotros. God comes upon you. No hay poder espiritual There's no spiritual power sin el Espíritu Santo de Dios. without the Holy Spirit of God. La Biblia nos dice en Zacarías The Bible says in Zechariah que no es por fuerza, that it's not by strength, pero por mi espíritu. but by my spirit. Pero es por mi espíritu, dice el But Señor. by my spirit. Hermanos, no hay transformación profunda en nuestras vidas There's no profound si transformation no hay in el our poder lives del Espíritu without the Santo. power of the Holy Spirit. No hay vida sobrenatural en nosotros There's no supernatural life sin without el the Holy Espíritu Spirit. Santo de Dios. Sin el Espíritu Without the Santo. Holy Spirit of La God. Biblia dice The Bible says que si el Espíritu, that without the Holy Spirit, si el Espíritu if the Holy Spirit que resucitó a Cristo Jesús, that resurrected Jesus, Él habita en nosotros, he abides in us, entonces Él dará a vosotros then he will give us el mismo poder. the same power. Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. La comunión con el Espíritu Santo Fellowship with the Holy Spirit es como la vida cristiana respira. is how the Christian life breathes. Hermanos, así como tú y yo necesitamos comida It's just like how you and I need food. y en algunos momentos And in a few moments, vamos a convertirnos en personas carnales, we're going to turn into carnivores. carnal, Carnal. Oh, carnal. cristianos carnales. Oh, carnal Christians. Vamos a salir de aquí para comer, no para pelear, We're no going para to pecar, go out of here to go eat. pero sin comida But without food, no vivimos. we can't live. Hermanos, tenemos 20, 30, 40, 50 años de edad. We may have 30, 40, 50 years. Comemos todos los días. And we eat every day. Si no comemos un día, ay Señor, If we don't eat one day, oh Lord, save my life, me salva. save me. Andad por el Espíritu. Walk by the Spirit. El Espíritu Santo son los pulmones de nuestra vida.
The Holy Spirit are the lungs of our life. ¿Sabe cuál es el problema de esta conversación acerca del Espíritu Santo? You know what the problem is about this conversation of the Holy Spirit? Es porque muchas veces cuando hablamos acerca del Espíritu Santo Because many times when we talk about the Holy o Spirit, preguntamos acerca del Espíritu or Santo, we ask about the Holy Spirit, la única cosa que sabemos the only thing that we know es que algunas personas hablan en lenguas is that some people speak in tongues y otros no hablan en lenguas. and others don't. Y nos quedamos ahí en esta situación. And we just get stuck there in that situation. ¿Hablamos o no hablamos? We speak or we don't. Y nunca nos recordamos And we never remind ourselves de lo que la Biblia nos dice primeramente. what the Bible tells us. El Espíritu Santo es una promesa. The Holy Spirit is a promise. El Espíritu Santo como promesa vino. The Holy Spirit as a promise came. La promesa se cumplió. The promise came to pass. Él habita en nosotros. He abides in us. El Espíritu Santo es una persona. And the Holy Spirit is a person. Él es el consolador. He's the counselor. Él es nuestro guía. He is our guide. Él es aquel que nos enseña. He is the one that teaches us, Él es aquel que nos muestra la verdad y He is los the one errores de nuestra vida. shows us the truth and the errors Él of es our life. Dios habitando en nosotros. He is God abiding in us. Debemos sí buscar el poder del Espíritu Santo We have to seek out the Holy porque Spirit es parte de la promesa. because He is part of the promise. Recibimos la persona del Espíritu We Santo. receive the person of the Holy Spirit. Recibimos el poder del We Espíritu receive the Santo. power of the Holy Spirit. Pero antes de recibir los dones del Espíritu Santo, But before receiving the gifts of the Holy Spirit, el Espíritu Santo produce en nosotros the Holy Spirit produces in us frutos, fruits, cambio de carácter, a change of character, cambio de vida, change of life, transformación en nuestras lenguas, transformation in our tongue, transformación en nuestros ojos, nuestras miradas. transformation in our vision. Él trabaja en nuestras vidas. He works in our lives. Hermanos, Church, Dios quiere confiar a sus hijos God wants to entrust His todo el poder Children. que hay en el Espíritu Santo. all the power that is in heaven. Pero antes, But before, Él los quiere cambiar también. He wants to change us as well, Para que el propósito sea so that the purpose may be glorificar a to Dios. glorify God, Caminar con el Espíritu to Santo walk with the Holy Spirit es vivir la vida cristiana is to live the Christian life día tras día, day after day, progresando. growing, Progressing. progressing, ¿Cómo se dice en Spanish? progresando, Progresando. Creciendo. Desarrollando más developing días tras día. day after day, Para que podamos salir de este mismo punto so that we may come out of this point a donde siempre preguntamos, where we're always asking ourselves, ¿cómo está la vida cristiana? or we're always asking, how's the Christian life? Bueno, Great. Dios derramó su gracia, God delivered His grace, Dios derramó su amor. delivered His love. Amén. Esa fue la respuesta de la semana pasada. That was the answer last week, Y fue la misma respuesta de un mes atrás. and the same answer last month. Hay mucho más There's so much more cuando caminamos con el Espíritu Santo. when we walk with the Holy Spirit, Cuando andamos en el Espíritu Santo. when we walk by the Holy Spirit. Entonces, la pregunta es, So the question is, ¿verdaderamente are you truly, conocemos el Espíritu Santo? do we truly know the Holy Spirit? Que podamos conocerlo más So that we may know Him more día tras día. daily, Porque Él habita en nosotros because He abides in us y Él camina con nosotros. and He walks with Cierra us. tus ojos, por favor. Close your eyes. Yo quiero orar contigo en este I momento. want to pray with you today. Dios nos salvó, nos amó, envió su Cristo Jesús. God saved us, loved us through Pero Él Jesus nos dio Christ. su Espíritu
But He gave us His Spirit para que podamos caminar, so that we may walk conocer a Dios más y más and know Jesus more and y more crecer en nuestra relación con Dios. and grow in our relationship. Póngase de pie, por favor. You can stand on your feet. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana, Dios, this morning, Señor, God, clamamos a ti, Padre. we cry out to you. Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros. We thank you for everything that you've done for Pero us. Señor, te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. We thank you for what you are doing in our Señor, tú lives. nos has dado su espíritu You've given us your Spirit para que podamos seguir adelante, so that we may continue moving que forward, podamos seguir creciendo día tras día. so that we may continue to grow day after Señor, day, para que hoy so that today seamos diferentes de lo que éramos ayer we may be different from what we were y yesterday, que mañana and that tomorrow podamos ser diferentes de lo que somos hoy. we can be different than what we are today. Señor, que toda la gracia, el amor que hemos That all recibido, the love and the grace that we've received, podamos vivir en este amor, we may live in this love, podamos vivir en esta we may gracia live in this grace, y podamos, Señor, reflejar al mundo and we may reflect to the world este amor this love, y esta gracia. this grace. Que podamos, Señor, crecer en nuestra vida con el Espíritu And Santo we may be able to grow in this love with the Holy Spirit y sermos transformados día tras and be transformed day after day. Señor, que podemos ser transformados de gloria en gloria, Lord, let us be de gloria transformed en gloria, from glory to de glory, gloria en gloria, from glory de to glory, gloria en gloria, from glory to glory, por la manera que caminamos con el Espíritu. in the way that we walk by the Spirit. Espíritu, lléname, Señor, Obre en nosotros. tu Work in preciosa us. unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, Señor, queremos una vida tu viva. preciosa Lord, we unción. want, No queremos ser una vida, no queremos ser secos, we Ven, don't want to be dry. no queremos ser We religiosos, don't want to be religious. no queremos parecer vivos, We don't want to appear to be alive, tu pero queremos ser vivos. but we want to be alive. Queremos estar vivos. We want to preciosa we want to stay living.